¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de miércoles. El subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas lamentó que se hubiese excluido de la agenda legislativa el desafuero del diputado de Morena Saúl Huerta, acusado de abuso sexual a menores, mientras que otros legisladores también lamentaron que no avanzara el desafuero del diputado Mauricio Toledo del PT por presunto enriquecimiento ilícito. Pero ayer, al cuarto intento, avanzó finalmente la votación de estos desafueros. Esta noche retomamos el tema. La Suprema Corte de Justicia reanudó sesiones presenciales tras un año y medio de haberlas mantenido remotas y tiene como pendientes múltiples temas que van desde la ampliación del mandato del ministro presidente Arturo Saldívar hasta leyes de la Guardia Nacional, temas como matrimonio igualitario y aborto. ¿Cuáles serán los temas prioritarios para las y los panelistas? La Ciudad de México, al igual que el resto del país, es una de contrastes. Un departamento de más de $3 millones puede estar a pocos metros de una casa de interés social o una casa construida sobre un terreno irregular. La brecha entre el 1% y el 99% es cada vez más amplia. Un reciente informe de Oxfam retrata las desigualdades multidimensionales en la Ciudad de México. Esta noche lo discutimos. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de miércoles. Luego de 3 intentos, y del reclamo en las redes sociales por muchos usuarios y usuarias, así como por parte del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, ayer las y los diputados de la primera comisión de la permanente aprobaron una nueva solicitud de periodo extraordinario para discutir el desafuero de los diputados Mauricio Toledo y Saúl Huerta. ¿Será la cuarta la vencida? Veamos el contexto. La primera comisión de la permanente en el Congreso de la Unión aprobó ayer, con 13 votos a favor y 2 en contra, la solicitud de un segundo periodo extraordinario de sesiones. El dictamen aún debe ser votado y aprobado por el Pleno de la Comisión Permanente. Se necesitan 2/3 partes de los votos de los legisladores presentes para que comience el periodo extraordinario. Esta es la cuarta ocasión en que se intenta discutir estos desafueros desde que la sección instructora de la Cámara de Diputados aprobó el proceso. Este lunes, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, lamentó que se haya excluido del periodo extraordinario realizado el viernes. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, aseguró que el tema avanzaría en comisiones y que no habría impunidad. En abril, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó el desafuero del diputado morenista Saúl Huerta, acusado de abuso sexual a menores. La Fiscalía Capitalina también solicitó el desafuero del diputado del Partido del Trabajo, Mauricio Toledo, tras detectar un aumento injustificado de su patrimonio de 2012 a 2015, cuando fue delegado en Coyoacán. En el dictamen también se incluyó el desafuero del fiscal de Morena, Uriel Carmona, acusado de incumplir con los exámenes de control y confianza al asumir el cargo. Previo a la votación en comisión, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, llamó a los legisladores de su partido a votar por el periodo extraordinario y así proceder con los desafueros. Punto y contrapunto. Primer tema para discutir esta noche de miércoles, como cada lunes y miércoles, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Lisa? Muy bien, muy bonito ombligo de semana a todas y a todas. Y bienvenido, Martín, te extrañamos en esta mesa. Martín Vivanco, en efecto, abogado y militante de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás? Bien. Buenas noches a todas y todos. Querida Lisa, a todos. Bienvenido. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo, también como cada lunes y miércoles. ¿Cómo estás, Eder? Querido Genaro, buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Bastante expectante con tanta noticia hoy. Ya destituyeron al presidente del Tribunal Electoral. Sí, la huelga de gaseros duró menos de un día. Hay muchas noticias bien interesantes el día de hoy. Sí, pero lamentablemente definimos los temas en la mañana antes de que pasara todo lo que pasó. Evidentemente lo del magistrado Billetes, como se le conoce, lo discutiremos mañana. Lamentablemente hoy ya no se puede. Dolores Aragón, académica, investigadora, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Genaro? Buenas noches. Lisa, nuestro nuevo compañero que no me ha tocado, creo, estar aquí con él. Martín, sí, que es decano del programa, lo que pasa es que, bueno, pues se fue a aventuras políticas. Pero no me tocaba a mí estar junto con él. Bueno, le enviamos un abrazo y Eder, por supuesto. Bienvenido. Querida. Bienvenida, perdón. A ver, empiezo contigo. Vamos a empezar con Martín. El desafuero, que evidentemente había habido muchas quejas por parte de ciudadanas, ciudadanos indignados por todo lo que se sabía en torno a estos dos diputados, porque le habían dado la vuelta en el Congreso, porque no se había votado el desafuero. Parece que ahora sí que convocan a este extraordinario. Como decíamos, la pregunta del inicio, la cuarta será la vencida. ¿Por qué es tan difícil quitarle el fuero a un diputado o una diputada cuando hay todas las pruebas
de que pues cometieron algún hecho ilícito reprobable en el caso, muy reprobable en el caso de Saúl Huerta, el acusado de abuso de menores, también muy reprobable en el otro caso de enriquecimiento ilícito. ¿Pero por qué? ¿Y qué pasa con el tema de quitar el fuero? Yo recuerdo que había sido una promesa de Morena. Sí, y o sea, yo no estoy totalmente de acuerdo en que si quite el fuero, a lo mejor adelgazarlo y hacerlo un poquito más sencillo. Y creo que das en el punto que tocas es muy importante porque podemos mezclar varias cosas. A ver, el fuero implica una protección especial que tienen algunos servidores públicos, según el artículo 111 constitucional. Para tu poder, ¿no? Para que la Fiscalía pueda proceder penalmente en contra de algunos servidores públicos, tienen que primero quitar esa inmunidad procesal. Para esto hay un procedimiento especial. Primero se hace la denuncia, ¿no?, correspondiente. Después, dentro de la propia Cámara de Diputados, se crea una sección instructora, que es como una comisión especial, que componen varios diputados. Esos diputados actúan de cierta manera con facultades jurisdiccionales porque tienen que comprobar que hay indicios de que efectivamente ese legislador o legisladora cometió un ilícito. Esa sección instructora promueve, lo que va a presentar es un dictamen, se lo presenta el presidente de la Cámara de Diputados y en periodo ordinario de sesiones el presidente convocaría a una votación y tiene que ser destituido el fuero por una mayoría de los diputados. Ese sería un procedimiento ordinario. Ahorita, como están en receso, entonces la comisión permanente tienen que votar. Una, que están a favor del dictamen que hizo la sección instructora, y dos, convocar a periodo extraordinario para que se reúna el pleno de toda la Cámara. Ese es el debate que estamos ahorita. La pregunta es, ¿por qué si sabemos desde el 20 de abril, ¿no?, que se le está imputando estos delitos que son muy graves, sobre todo a Saúl Huerta, que le recomiendo un texto, Animal Político, donde viene ahí toda la relatoría de lo que ha hecho a través de los años, y también a Mauricio Toledo y al fiscal de Guanajuato? Bueno, todo esto, ¿por qué se ha pospuesto tanto? Pues la única respuesta es: no quieren Morena y sus aliados porque tienen mayoría para hacerlo. De hecho, hay una declaración que hizo el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, el 21 de abril, un día después de que se le acusara gravemente a Saúl Huerta, diciendo: como es cuestión de la vida privada, yo no me voy a meter ahí. No lo hizo en su carácter de diputado. El abuso sexual, pues no, precisamente la declaración de procedencia se hace para que puedas perseguir penalmente a un diputado, ¿no?, quitándole esa inmunidad. Entonces, pues ¿por qué se ha pospuesto tantas veces? Porque Morena y sus aliados no quieren que se vaya en contra de ellos, punto. Bien. ¿Coincides con esta lectura, Eder? Morena y sus aliados no quieren que se vayan contra estos diputados, los están protegiendo. ¿Hay un pacto de impunidad? No, bueno, hay un tema que se tiene que analizar con mucho cuidado. Tú hacías una pregunta muy interesante. ¿Por qué ha costado tanto quitarle el fuero a estos personajes que tienen tantas imputaciones y que la Fiscalía de la Ciudad de México o incluso la Fiscalía General de la República, en el caso de Guanajuato, han acreditado que sí ameritan someterse a un juicio? En el caso de los dos diputados federales, Morena en general se ha manifestado a favor de que se les desafore y que se enfrenten a la justicia. Ni siquiera se les asume culpables, pero que sí se enfrenten y que se esclarezcan los casos, y si tienen algo que pagar, que lo paguen en los términos de la ley. Pero además, el presidente López Obrador, cuando era candidato, empujó la iniciativa para desaparecer el fuero en todos los niveles, y como los diputados y senadores, muchos de ellos de los aliados de este movimiento, específicamente el PT, se opuso radicalmente. Noroña fue de los grandes opositores a que se eliminara la figura de desafuero en general. Al final concedieron que se quitara el fuero a presidente de la República, y todo lo demás lo omitieron. Pero sí hay un tema que a mí me parece que hay que poner sobre la mesa. A ver, ahora que se cayó este proceso del periodo extraordinario para ver, entre otros temas, los dos desafueros de los diputados, la primera en manifestarse en contra y en hacer un extrañamiento a la bancada de Morena fue la compañera Berta Luján.
Después de eso, también como lo consignó la nota introductoria, Alejandro Encinas desde el gobierno federal se manifestó en contra de que no se avanzara en los procesos, Ernestina Godoy, la fiscal de la Ciudad de México, y Mario Delgado el día de ayer también se pronunció a favor de que ya sesionen para que se lleve a cabo este proceso. ¿Qué es lo que se está denunciando? Y creo que Berta Luján ahí fue más clara. Es Ricardo Monreal el que está frenando estos procesos. Es la operación del doctor Monreal con sus aliados, el PT. Recordemos que en muy buena medida Noroña es diputado gracias al cabildeo que hizo Ricardo Monreal. Son ellos quienes están frenando este proceso de desafuero, incluso a costa del posicionamiento permanente de todos los actores de la Cuarta Transformación. Entonces, ahí es el doctor Monreal es el que se está haciendo sentir, no solamente con esta decisión de frenar y boicotear el desafuero, sino también con el proceso de consulta. Zacatecas, estado que ganamos en esta elección, es el segundo en términos porcentuales, el segundo peor en términos porcentuales de participación de la consulta. ¿Qué significa? Que la estructura que ganó la elección no hizo la chamba de difusión del tema de la consulta. El doctor está mandando un mensaje. Fuerte mensaje el de Eder, Lisa. Es Monreal y sus aliados los que están parando el desafuero. ¿Cómo lo ves? Pues mira, lo platicábamos justamente la semana pasada cuando hablábamos de este tema y yo ponía sobre la mesa la negociación de iniciativas legislativas que se habían hecho para poder convocar al extraordinario que ya bien nos explicó Martín. Efectivamente, había una negativa absoluta del PT de aprobar el periodo extraordinario para que procedieran los desafueros, porque justamente uno de los implicados es Mauricio Toledo, que le dio muchísimo dinero al partido y que logró tejer también pues una alianza con ahora la bancada mayoritaria para poder votar en bloque en el periodo pasado, y que en este justamente ya habían hecho una demostración de fuerza y músculo diciendo que no necesariamente iban a acompañar, y se habían pronunciado en temas tanto orales como como la Guardia Nacional o la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena. No sé si lo recordarán, pero es cierto que entre todos los grupos, ¿no?, en estas negociaciones de qué iniciativa iba y qué iniciativa no iba, decíamos la semana pasada, habían metido outsourcing, que traía todo un tema de fechas límites con el IMSS, habían metido la reglamentaria de la revocación de mandatos, se habían intentado meter otras, y por eso no había avanzado el tema de la convocatoria del periodo extraordinario. Y todavía al día de ayer justamente vimos la introducción de una nueva iniciativa por parte de un legislador de Morena que hablaba de la posibilidad de hacer juicio político por la sola mayoría simple de la Cámara de Diputados, y nuevamente hubo un escándalo al interior del Congreso porque decían, este es otro caballo de Troya que nos están queriendo meter acá para que entonces la oposición que no aprueba esa legislación vote en contra no solo esa legislación, sino la posibilidad de que sea discutida y se convoque el periodo extraordinario. Al final del día lo que vimos hoy fueron 13 votos a favor. Llama la atención justamente que el PT terminó votando a favor de que se convocara el periodo extraordinario, y solo vimos 2 votos en contra después de que la propia oposición decidiera que tratará el tema particular de la introducción de esta iniciativa que todavía pretendía frenar este extraordinario en el Pleno cuando se convoque el periodo extraordinario, para saber si se desecha o si se manda a la sesión ordinaria ya de la 65 legislatura. ¿Cómo lo ves, Dolores? Pues mira, definitivamente creo que no hay un consenso así súper esquematizado en Morena. Me llama mucho la atención porque siempre cuando debatimos sobre propuestas legislativas o sobre votaciones, siempre se dice, no, es que Morena tiene la mayoría y por tanto tal tema va a salir adelante. Pero a la hora de la votación, se ven otro tipo de situaciones. Yo creo que también la postura de Alejandro Encinas deja entrever que en este tema no hay un consenso absoluto dentro de Morena, como ha pasado con otro tipo de temas. Y lo que a mí me llama la atención, Genaro, es esta parte que tiene que ver con lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que una de las grandes campañas del presidente y por supuesto de su militancia ha sido quitarles el fuero a los políticos en México. Y cuando se da una situación donde hay estos personajes involucrados que necesitan en tanto
ser investigados, porque no los vamos a tildar de responsables cuando desconocemos en qué proceso legal está. Es dónde queda entonces, por así decir, el ejemplo ético, el ejemplo moral de la militancia, en este caso de estos dos personajes, tanto de Huerta como del otro personaje. ¿Dónde queda ahora sí que su responsabilidad? O sea, a la hora de decir, a ver, si están, digamos, libres de tales acusaciones, ¿por qué no hacerse a un lado para investigar el proceso, ¿no? Pedir, digamos, un tiempo fuera hasta cierto punto. Es decir, existen formas de que esto se lleve a cabo, no solamente desde el ámbito legislativo, que creo yo Martín Vivanco explicó extraordinariamente, y es un proceso legal tardado, es un proceso donde tiene que haber, digamos, votaciones, y esto se va alargando y se va alargando y se va alargando. Pero a mí lo que me llama la atención y lo que yo me preguntaría es, ¿dónde queda el ejemplo de estos personajes, ¿sí? Y por qué en tanto se autoprotegen y buscan esta protección. Por supuesto, llama la atención. Yo no quiero denominarlos culpables o por supuesto no los quiero denominar de ninguna categoría porque no tengo las evidencias al respecto. Pero sí me parece que la parte ética y la parte de la responsabilidad social aquí es importantísima. Claro, y también por supuesto creo que tiene que ver todos los órganos de gobierno de ambas cámaras, ¿no? O sea, quién preside la Jucopo, ese pacto que hay entre todas estas personas que son las que son prácticamente ese semáforo de cuáles iniciativas avanzan, de cuáles procesos de desafuero, de cuáles temas son los que se discuten y demás, que es demasiado poder y que creo que deberíamos de voltear a revisar precisamente también cómo están funcionando estos órganos como la mesa directiva, la Junta de Coordinación Política, la mesa de decanos, por lo menos en el Senado, y también, por supuesto, sus contrapartes en la Cámara de Diputadas y Diputados. Le vamos a dar seguimiento a este tema para ver qué ocurre, si finalmente terminan estos dos diputados sin fuero y son juzgados o no. Y evidentemente retomaremos el tema. Rápido, Martín, porque nos quedan 20 segundos de este bloque. Nada más una precisión. Sí. O sea, esto de que se puedan poner a disposición de la justicia, creo que no es posible, porque aunque pidas licencia, el fuero sigue. Y dos, no hay que satanizar el fuero porque tiene su razón de ser histórica, era proteger la libertad de expresión de quienes son parlamentarios en contra de persecuciones políticas, que en este gobierno todavía no se dan tanto. Se dan casos, perdón que te interrumpa, también se dan casos públicos importantes donde podemos, sí, hacer algo para que políticamente se resuelva. Yo creo que siempre hay soluciones. No podemos estar nada más atenidos a las votaciones del Congreso. Sí, pero no puedes apelar a la ética de un presunto abusador sexual y de un tipo como Toledo, que es un mafioso. O sea, no ellos no saben de ética. Sí. Sí, no, y el tema del fuero evidentemente ha sido ampliamente discutido. Lo discutimos en estas mesas cuando estabas a ese debate, por supuesto. Sí tiene sus razones de ser, proteger la libertad de expresión de estos diputados y diputadas, sobre todo en regímenes hiperpresidencialistas, cuando no hay balance de poder, cuando no hay un balance entre las fuerzas políticas, pero evidentemente también se convierte luego en un instrumento de impunidad y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Hacemos una pausa y al regresar, la Suprema Corte arrancó un nuevo periodo de sesiones y en el tintero tiene muchos temas pendientes y temas cruciales relacionados con el derecho al aborto, al matrimonio igualitario, a la militarización en nuestro país, así como lo que se ha llamado el regalazo a la Suprema Corte con la extensión o posible extensión del mandato de la presidencia del ministro Arturo Saldívar. Con este tema regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.